Hasta Rogelio. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 14. Bueno, vamos a exponer acerca de la matriz hecha sobre la tesis preliminar con respecto al ensayo argumentativo. Bien, ¿cuál es el eje transversal de esa matriz? El eje transversal de la matriz es la corrupción política es un problema persistente en la sociedad actual. ¿Y cuál es el tema? El tema que hemos tenido por conveniente mi grupo y yo es la corrupción política en la actualidad afecta a la economía de la sociedad. ¿Por qué hemos elegido este tema? Por muchas razones, lo cual la corrupción política no disminuye, sino aumenta. ¿Y cuáles son las causas? La falta de empleo, pocas oportunidades, que no solo afecta a un grupo de pobladores, afecta a un conjunto de la sociedad o población. Y por lo cual, cada persona que llega al poder no busca el beneficio para todo o conjunto de la comunidad, sino en beneficio propio. Bueno, la contextualización de nuestro tema es: la corrupción política es un problema persistente en la sociedad actual. La presentación del tema y su importancia. La corrupción política perjudica la calidad de los servicios públicos, la igualdad y la justicia. Acá tenemos por conveniente nuestra postura o tesis, lo cual es lo fundamental de nuestro esquema. Es: la corrupción política en la actualidad afecta la economía de la sociedad. Presentación de argumentos de la corrupción política es alarmante y socava la confianza de la ciudadanía en el sistema político económico. ¿Qué es lo de acá? Es nuestra argumentación. Ahora lo que viene es nuestra controversia. Debemos abordar la corrupción de la manera específica, centrándonos en las áreas y personas involucradas en los actos de corrupción, en lugar de generalizar y manchar a cada político con el mismo pincel. Seguidamente, mis compañeras lo van a explicar la siguiente parte. A continuación seguimos con la exposición. Primer párrafo de desarrollo. Tenemos la corrupción política perpetúa la desigualdad económica al beneficiar a un pequeño grupo de élite a expensas de la mayoría de la población. Asimismo, la corrupción política está como una actividad ilícita. Sobre todo se percepcionan los sobornos y cohechos que sufren los ciudadanos día a día, como le dice Villoria en el 2006. Y también disminuye los recursos para las inversiones en infraestructura, educación y servicios públicos. Como ya se sabe, del Estado se destina un dinero, ya sea para provincias, regiones, capitales, que es para un proyecto, pero por motivos que hay corrupción, muchas veces se han quedado en medio terminal e incluso algunos no lo han iniciado. Y también hay desvíos de fondos públicos. Los funcionarios corruptos suelen desviar fondos públicos para el beneficio ya sea personal o público, como lo dice Gómez en 2018. También la corrupción es tan extensa que el Estado fracasa en la búsqueda de solución, ya que muchos desean frenar la corrupción, pero es algo imposible. Y terminando este párrafo también tenemos: la corrupción política es alarmante, ¿no? Ya que se acaba la confianza de la ciudadanía con el sistema político y económico, ya que, por ejemplo, los ciudadanos... Gracias. Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. Bueno, a continuación tenemos que el segundo párrafo de desarrollo de autoridad por contraargumentación. Una de las ideas secundarias es la importancia de la responsabilidad social. Una de las ideas terciarias también tenemos que, en lugar de estigmatizar a todos los políticos, es crucial identificar y responsabilizar a quienes participan en actos de corrupción.
una idea terciaria más que tenemos es la lucha contra la corrupción. Debiera destacar sus dimensiones éticos, moral, que implica tolerancia cero frente a la corrupción. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir prácticamente que así como hay políticos corruptos, también hay políticos buenos que quieren trabajar para nuestro país. Y por ello no debemos generalizar, ni ofender, ni hacerles mala fama. Y más bien a los políticos corruptos debemos identificar y responsabilizar con nuestras leyes y hacerles pagar por sus actos prácticamente, y no ponerlos de un puesto a otro, sancionarlos otros días y vuelven a hacer lo mismo, sino hacerlos ser drásticos en nuestras leyes y tener tolerancia cero con ellos. Una de las ideas secundarias también nos dice que hay dos patas básicas del Estado, seriamente debilitadas por la corrupción. Una de las ideas terciarias es el financiamiento, es capital financiero y el capital humano que el Estado requiere para operar. Juan Alberto Fuentes King, 27 de abril del 2015. También nos dice una idea terciaria que empleados públicos, ley de servicio civil, para que contemos con funciones públicos capaces, honrados e independientes de intereses específicos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que con esto podemos hacer llegar o hacer una limpieza en nuestros empleados públicos, capacitar, entrevistar y llegar a obtener personas capaces y honradas e independientes de intereses específicos o intereses para su lucro propio. Una de las ideas, la idea principal también es que debemos abordar la corrupción de manera específica, centrándonos en las áreas y personas involucradas en actos corruptos, en lugar de generalizar y estigmatizar a todos los políticos por igual. Mucho de nosotros generalizamos, sí, los políticos son corruptos, sí, pero no hacemos nada. Debemos hablar sobre la corrupción, hablar y plantear leyes para que no siga más. Años tras años sigue esto de la corrupción. Se habla, sí, pero no se plantea la ley drásticamente con aquellos que optan o hacen o son corruptos. Cierre del texto. Conector de cierre finalmente. Reiteración de la tesis. La corrupción política en la actualidad afecta a la economía de la sociedad. Sí afecta a la economía de la sociedad por el hecho de que no es un sol, no es dos soles, son miles de millones. Por eso son las grandes mafias, mafia tras mafia ante la corrupción, porque jamás ellos van a querer perder, sino van a querer ganar y robar más. Síntesis de cada argumento, en consecuencia impide el crecimiento económico de la población porque quebranta los derechos humanos, agrava la pobreza e incrementa desigualdad. Sí, porque como vuelvo a repetir, son millones. ¿A cuánta gente se pierde el desarrollo de escuelas, la alimentación, la salud, que supuestamente están construidos, pero no lo están? ¿Y esa plata dónde va? A las mafias, a la corrupción, a las personas que aplican la corrupción. Estrategia de cierre. Estrategia de cierre, evaluar y analizar cada derecho del integrante de la sociedad y cumplir y respetar, y hacer cumplir y respetar. Eso debemos hacer. Hacer cumplir y respetar nuestras leyes. Nos toca un colegio nuevo, nos toca un hospital nuevo, pues hacer cumplir nuestras leyes. Bueno, eso es todo. Gracias con todos.